rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Empezamos a trabajar juntos, a conocernos, porque la verdad es que yo solo he trabajado con un entrenador y un jugador, que es Rodrigo, y por lo tanto somos un grupo nuevo y entre ellos pues muy pocos han trabajado juntos. Tenemos que, a marchas forzadas, ¿no? Pues pasar de ser grupo a ser equipo, y para eso pues tenemos que conocernos, entendernos, hablar, comunicarnos y encontrar una forma de jugar que nos haga competitivos. Poco a poco, a través pues del trabajo, de los entrenamientos, de los partidos amistosos, pues iremos haciendo pasos de grupos para ser de grupo a equipo. Pero también es un momento importante para afinar muchísimas cosas, tanto en lo físico, los jugadores tienen que encontrar el punto de forma para empezar esta competición, que seguro que va a ser muy exigente. Nuestra sensación es que la Liga Endesa ha hecho un paso adelante a nivel de competitividad, sobre todo a nivel de igualdad, y pues la FIBA Eurocup pues, es una competición nueva para nosotros, con la exigencia de adaptarnos, de ser pioneros como equipo español en esto, y pues con el reto pues, de competir al máximo también. También es el momento de construir un espíritu, y no solo el colectivo, sino el individual, el de que cada uno, este es el momento de esforzarse, de sufrir un poquito, de cansarse un poco más de la cuenta, porque eso también marca el nivel de aportación que puede tener cada jugador de cara al equipo, ¿no? El sacrificio, y que tenemos que ser un equipo sacrificado y un momento trascendental para construir este espíritu de sacrificio, sin ninguna duda, es la pretemporada. Y bueno, las sensaciones es que es un grupo humano de buenas personas, de trabajadoras, que yo creo que esto es una cosa que ayuda, y pues también creemos muchísimo en el talento y la calidad y las capacidades que hay. Algunas de experiencia y otras de juventud que moldeándose, creciendo, trabajando, pueden también llegar a ser de mucha calidad. Así que ya sabéis, empezamos nos faltan 4 jugadores de los 12 que van a formar la plantilla del primer equipo. Pero bueno, estas son circunstancias habituales, 2 porque son buenos y están con sus selecciones, y otros 2 por circunstancias que así estamos en estos momentos de pandemia, que todo es más complicado, tanto el superar el virus
como también pues todas las cosas a nivel de protocolos y todo eso, pues que han hecho que no podamos contar con Jamal y con Matt. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león.